El sol brillaba intensamente sobre el exuberante jardín, proyectando un tono dorado sobre los invitados reunidos para nuestra boda. El aire se llenó con el dulce aroma de rosas y lirios, y una suave brisa jugaba con las cintas y lazos que adornaban las sillas. Me quedé allí, vestida con un vestido de delicado encaje y seda, sintiéndome como un personaje de cuento de hadas. Mi corazón latía de emoción, pero un nudo de ansiedad se apretó en mi estómago. Mako llegó tarde. Susurros y murmullos resonaron entre la multitud. Mi dama de honor, Clara, se acercó a mi lado, sus ojos reflejaban mi preocupación. Él estará aquí, Ana. Tal vez simplemente esté atrapado en el tráfico, me tranquilizó, su mano apretando suavemente la mía. Justo cuando la duda comenzó a nublar mi mente, un automóvil se detuvo. El alivio se apoderó de mí, pero rápidamente fue reemplazado por confusión. Mako salió, luciendo tan guapo como siempre con su smoking, pero justo a su lado había una niña. Tenía el pelo castaño que caía en cascada por sus hombros y ojos muy similares a los de Mako. Los invitados se volvieron hacia mí, sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y preocupación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Quién es ella, Mako?, pregunté, con la voz temblorosa. Esta es Emily, mi hija, dijo en voz baja, evitando mi mirada. Sentí como si el suelo debajo de mí se hubiera movido. ¿Tu hija? ¿Pero cómo? ¿Por qué no me lo dijiste? Tartamudeé, mi mente acelerada. Michael suspiró, su rostro era una máscara de arrepentimiento. Ana, quería decírtelo, pero simplemente no pude encontrar el momento adecuado. Pensé que cambiaría todo entre nosotros. Miré a Emily, que parecía tan incómoda como yo. ¿Cómo pudiste ocultarme esto, Mako? Estamos a punto de casarnos. Susurré ferozmente. Lo sé que es un shock. Lo siento, Ana. Por favor, no dejemos que esto arruine nuestro día, suplicó, sus ojos buscando comprensión en los míos. Los invitados observaron en silencio, el aire festivo ahora cargado de tensión. Clara dio un paso al frente. Ana, quizás deberíamos hablar en privado. No, dije con firmeza, mi decisión tomada. Continuaremos con la boda. Esto es algo con lo que tendremos que lidiar más tarde. La ceremonia siguió adelante, las palabras de amor y compromiso resonando huecas en mis oídos. Miré a Emily, de pie torpemente a un lado, y a la misteriosa mujer al fondo, su presencia inexplicable. La boda de mis sueños se había convertido en algo completamente inesperado, un comienzo marcado por secretos y mentiras. Cuando dije, sí, quiero, no pude evitar la sensación de que mi vida acababa de dar un giro imprevisible. La boda, con su mezcla de alegría y tensión subyacente, había pasado, y era hora de comenzar nuestra vida juntos. Llegamos a la nueva casa que nos había comprado, un hermoso edificio de 2 pisos con un extenso jardín. Había imaginado esto como nuestro santuario, un lugar donde Mako, Emily y yo pudiéramos convertirnos en una familia. Pero la realidad tenía un plan diferente. Cuando entramos por la puerta principal, Emily corrió hacia adelante, su energía juvenil llenando los tranquilos pasillos. Exploró cada habitación con ojo crítico, y finalmente se detuvo en la más grande con vista al jardín. Quiero esta habitación, ella declaró, su voz resonando a través de la espaciosa cámara. Intercambié una mirada con Mako, quien pareció encogerse ante el tono asertivo de su hija. Emily, se supone que ese es nuestro dormitorio principal, dije, tratando de mantener mi voz suave pero firme. Hay una habitación encantadora al final del pasillo que sería perfecta para ti. Pero quiero este. Emily insistió, su tono rayaba en un gemido. Es el más grande y tiene la mejor vista. Emily, no es razonable. No necesitas una habitación tan grande, razoné, sintiendo que aumentaba la tensión. Michael, que había estado en silencio hasta ahora, intervino. Su voz era inusualmente severa. Ana, déjala que lo tenga. No vale la pena el argumento.
Me sorprendió su repentina asertividad. Mako, discutimos esto. Nuestra habitación iba a ser. Me interrumpió, su voz se elevó. Sé de lo que hablamos, Ana. Pero esta es mi hija y ella consigue lo que quiere. ¿Eso está claro? Me quedé allí, conmocionado. Su arrebato no se parecía a nada que hubiera visto de él antes. Mako, ¿por qué? Golpeó su puño contra la pared, haciendo sonar un marco de fotos. Basta, Ana. Así es como va a ser. Emily sonrió triunfalmente, aparentemente imperturbable por la agresión de su padre. Me retiré, sintiendo una mezcla de ira y confusión. Este no era el regreso a casa que había imaginado. Las paredes de nuestro nuevo hogar, que deberían haber resonado con risas y calidez, ahora estaban impregnadas de un aire frío e inquietante. Más tarde esa noche, mientras yacía en la habitación más pequeña a la que habíamos sido relegados, no pude evitar preguntarme en qué me había metido. El hombre que creía conocer parecía un extraño, cediendo a los caprichos de su hija. Y Emily, con sus demandas tituladas, estaba muy lejos de la niña con la que esperaba vincularme. Mientras Mako dormía a mi lado, respirando hondo e incluso, miré al techo, mi mente llena de preguntas. ¿Qué estaba impulsando su comportamiento? ¿Por qué tenía tanto miedo de enfrentarse a Emily? Las paredes de nuestro nuevo hogar se sentían como si se estuvieran acercando a mí, y supe que algo tenía que cambiar. Pero por ahora, estaba atrapada en una situación que apenas entendía, mis sueños de una vida familiar feliz se desvanecían como sombras en la noche. Los días se convirtieron en semanas, y nuestro nuevo hogar, que alguna vez fue un símbolo de esperanza y nuevos comienzos, se había convertido en un campo de batalla de voluntades. La vena autoritaria de Emily se hizo más pronunciada, sus demandas más caprichosas e irrazonables. Michael, por razones que escapan a mi comprensión, cumplió con todos los caprichos, su comportamiento era una mezcla de resignación y miedo. Recuerdo una noche en la cocina, un espacio que esperaba que fuera el corazón de nuestro hogar. Estaba preparando la cena, tratando de crear una apariencia de normalidad, cuando Emily entró. No quiero pasta esta noche. Quiero sushi, anunció, con los brazos cruzados sobre el pecho. Suspiré, cansado de las constantes batallas. Emily, ya he empezado a cocinar. Tal vez podamos comer sushi otra noche. No, lo quiero ahora. Y papá me lo conseguirá, ¿verdad, papá?, dijo, volviéndose hacia Mako con una mirada que había llegado a reconocer, una mezcla de manipulación y expectativa. Mako, que acababa de entrar, me miró de Emily, con la expresión desgarrada. Ana, tal vez podríamos simplemente. Lo corté, la frustración se desbordó. No, Mako. Esto tiene que parar. No podemos seguir atendiendo a todas sus demandas. No es saludable para ninguno de nosotros. La mirada de Mako cayó al suelo y murmuró, solo déjala tener lo que quiere, Ana. Es más fácil de esa manera. Estaba aturdido. ¿Más fácil para quién, Mako? ¿Para ti? ¿Qué hay de nosotros, de nuestra relación? Él no respondió, solo se dio la vuelta y salió de la habitación, con los hombros encorvados por la derrota. A medida que pasaban las semanas, también lo hacía la intensidad de las demandas de Emily. Desde dictar las opciones de comida hasta insistir en controlar el control remoto del televisor, ningún aspecto de nuestro hogar estaba libre de su tiranía. La personalidad una vez vibrante de Mako se había atenuado, dejando atrás un caparazón del hombre del que me había enamorado. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala de estar, Emily con el control remoto en la mano, Mako mirando fijamente la pantalla y yo con un libro en el que no podía concentrarme, decidí enfrentarme a Mako nuevamente. Mako, tenemos que hablar de Emily, dije, con la voz baja pero firme. Él no me miró, sus ojos fijos en la televisión. ¿De qué hay que hablar? Así son las cosas. ¿Cómo están las cosas? Michael, esto no es normal. Ella está controlando nuestras vidas y tú solo estás dejando que suceda.
¿Por qué? Se encogió de hombros en un gesto de impotencia. Ella es mi hija, Ana. Tengo que hacer lo mejor para ella. ¿Pero es esto realmente lo mejor para ella? ¿O para alguno de nosotros? Presioné, desesperada por que entrara en razón. Mako finalmente se volvió hacia mí, con los ojos cansados. No lo entenderías. Es complicado. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, la distancia entre Mako y yo se sintió como un abismo insuperable. El hombre que había prometido estar a mi lado parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien que era un extraño para mí. El reinado de Amelie sobre nuestra casa estaba completo y me sentí completamente sola, atrapada en una situación que se estaba saliendo de control. Mientras la luz de la luna entraba por la ventana, proyectando sombras en las paredes, me di cuenta de que algo tenía que ceder. No podía seguir viviendo así, en un hogar donde mi voz ya no importaba. Pero el camino a seguir era turbio, y la idea de confrontar la verdad sobre mi esposo y su hija me llenó de pavor. Sin embargo, sabía que no podía dejar que el miedo dictara mi vida. La pregunta que me atormentaba mientras caía en un sueño inquieto no era solo sobre cómo reclamar mi hogar, sino también sobre si el hombre con el que me casé era alguien a quien realmente conocía. El ambiente en la fiesta de nuestro amigo era animado, un marcado contraste con el aire opresivo de casa. Los invitados charlaron y se rieron, la habitación se llenó con el tintineo de los vasos y el suave zumbido de la música. Observé a Mako desde el otro lado de la habitación, bebiendo un trago y aparentemente más relajado de lo que lo había visto en semanas. Fue una rara ocasión en la que Amelie no estuvo a su lado, su presencia como una sombra que se cernía sobre cada una de nuestras interacciones. Me acerqué a Mako con cautela, mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. «Mako, ¿podemos hablar?», pregunté, tratando de sonar casual. Levantó la vista, ligeramente sobresaltado, luego asintió. «Claro, Ana». «¿Qué pasa?». Encontramos un rincón tranquilo, alejado del ruido y las miradas indiscretas. «Se trata de Amelie», comencé, viendo cómo su expresión cambiaba de relajada a cautelosa. «No entiendo por qué dejas que ella nos controle de la manera en que lo hace. Es como si viviéramos bajo su mandato». Mako tomó un sorbo de su bebida, sin que sus ojos se encontraran con los míos. «Ana, lo es, complicado. No lo entenderías». «Quiero entender, Mako». «Soy tu esposa», insistí, sintiendo una oleada de frustración. «¿Por qué tienes tanto miedo de molestarla?». Vaciló, luego suspiró, con los hombros caídos. «Muy bien. Es por mi ex esposa, la madre de Amelie. Ella lo ha sido, amenazándome». «¿Amenazándote? ¿Cómo?», pregunté, mi mente corriendo con posibilidades. Respiró hondo, como si se preparara para revelar un secreto profundo y oscuro. «Ella tiene evidencia de algunas irregularidades financieras de cuando solía dirigir mi negocio. Ella lo ha estado sosteniendo sobre mi cabeza. Dijo que iría a la policía si no mantenía feliz a Amelie». Sentí un choque frío de realización. «Entonces, ¿todo este tiempo has estado dejando que Amelie se salga con la suya porque estás siendo chantajeado?». «Sí», admitió, con una expresión de vergüenza cubriendo su rostro. «Lo siento, Ana. Nunca quise que fueras parte de este desastre». Luché por procesar lo que estaba diciendo. «Pero, Mako, estamos hablando de un fraude. ¿Por qué no viniste a mí? Podríamos haber resuelto esto juntos». Sacudió la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. «Pensé que podía manejarlo. No quería arrastrarte a ello. Pensé que podría protegerte. Pero en cambio, dejaste que tu hija convirtiera nuestro hogar en una dictadura», dije, con la voz teñida de amargura. «Lo sé, y lo siento», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Me sentí tan atrapada. Al mirarlo a los ojos, vi no solo al hombre que amaba, sino también a un hombre cargado de secretos y miedo. Me dolía el corazón por él,
pero también por nosotros, por la vida que podríamos haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. El resto del grupo pasó borroso. Me excusé temprano, alegando dolor de cabeza. Mientras me acostaba en la cama esa noche, a solas con mis pensamientos, me di cuenta de que nuestros problemas eran más profundos que nunca imaginado. La revelación sobre el pasado de Michael y el chantaje de su ex esposa arrojaron una nueva luz sobre nuestra situación. Me sentí dividida entre mi lealtad al hombre con el que me casé y la necesidad de enfrentarme a la tiranía bajo la que vivíamos. El conocimiento de sus actividades fraudulentas pasadas y el chantaje que pendía sobre nuestras cabezas como una espada de Damocles me hicieron cuestionar los cimientos de nuestro matrimonio. ¿Qué más no sabía sobre Michael? ¿Podríamos encontrar una salida a esta red de engaño y manipulación? Sabía que tenía que tomar una decisión. Continuar viviendo en estas circunstancias era insostenible. El amor y la confianza que alguna vez definieron nuestra relación ahora se vieron ensombrecidos por los secretos y el miedo. Cuando la luna proyectó su pálida luz a través de la ventana, me di cuenta de que los próximos pasos que daría no solo determinarían el futuro de nuestro matrimonio, sino también la persona en la que me convertiría. El camino a seguir era incierto, pero sabía que no podía dejar que el miedo y la manipulación dictaran mi vida. La revelación en la fiesta fue solo el comienzo, y me preparé para los desafíos que se avecinaban. En las semanas posteriores a la fiesta, el peso de la confesión de Michael pesaba mucho sobre mí. La casa, una vez llena de la promesa de nuevos comienzos, ahora se sentía como una prisión de secretos y mentiras. Las demandas de Emily se volvieron más escandalosas y la sumisión de Michael a ellas más evidente. Pero armado con el conocimiento del chantaje, comencé a ver la dinámica en nuestro hogar como lo que era, el intento desesperado de un hombre de protegerse a costa de la armonía de nuestra familia. Una noche, cuando Emily ordenó que viéramos su programa de televisión favorito por tercera vez esa semana, algo dentro de mí se rompió. No, Emily. No volveremos a ver esto. Vamos a ver algo que todos puedan disfrutar, dije con firmeza, agarrando el control remoto. Su reacción fue inmediata y explosiva. No puedes hacer eso. Papá, díselo, ella gritó, volviéndose hacia Michael. Michael, sorprendido, dudó antes de hablar. Ana, tal vez deberíamos dejarla ver su programa. No vale la pena pelear. Me mantuve firme, con el control remoto firmemente en la mano. No, Michael. Esto termina ahora. No podemos seguir viviendo así. No es saludable para ninguno de nosotros. El rostro de Michael enrojeció, una mezcla de frustración y miedo evidente en su expresión. Ana, no lo entiendes. Tenemos que hacer esto. Es la única manera. Negué con la cabeza, una sensación de determinación se fortaleció dentro de mí. No, Michael. Vivir con miedo, ceder a todos los caprichos de Emily, esto no es vivir. Vamos a enfrentar esto juntos, como debería hacerlo una pareja. La discusión se intensificó, con Emily gritando y haciendo una rabieta. Michael se interpuso entre nosotros, desgarrado e indeciso. El caos fue interrumpido abruptamente por un fuerte golpe en la puerta. Mi corazón se hundió cuando lo abrí y encontré a 2 policías parados en nuestra puerta. ¿Eres Ana?, preguntó uno de ellos. Sí, lo soy, respondí, mi voz apenas por encima de un susurro. Estamos aquí para hablar con Michael. Ha sido acusado de fraude y necesita venir con nosotros para ser interrogado, declaró el oficial. La habitación quedó en silencio, la gravedad de la situación se posó sobre nosotros como una nube oscura. Los ojos de Michael se encontraron con los míos, llenos de miedo y arrepentimiento. Emily, de repente callada, miró de parte de su padre a los oficiales, con el rostro pálido y confundido. Mientras los oficiales escoltaban a Michael, se volvió hacia mí, con la voz entrecortada. Ana, lo siento. Nunca quise que nada de esto sucediera. Después de que se fueron, la ex esposa de Michael, Laura, irrumpió, con la cara torcida de ira.
Esto es culpa tuya. No podías mantener feliz a mi hija, ¿verdad? Ahora lo has arruinado todo. Me enfrenté a ella, mi propia ira aumentando. No, Laura. La única persona responsable de este desastre es Mako. Y a ti, por tu chantaje y manipulación. Ella se burló, agarrando la mano de Emily. No has visto lo último de nosotros. Cuando se fueron, me quedé en la casa ahora silenciosa, con los eventos de la noche repitiéndose en mi mente. Había llegado a mi punto de ruptura. Estaba claro que mi matrimonio, construido sobre secretos y mentiras, no podía continuar. Tenía que tomar una posición, no solo por mí, sino por la integridad de nuestras vidas. El camino a seguir era incierto y desalentador, pero sabía que era el único camino a seguir. Había llegado el punto de inflexión y, con él, la necesidad de recuperar mi vida y mi dignidad. El hogar que alguna vez fue pacífico ahora era un testigo silencioso de los pedazos rotos de lo que se suponía que era un matrimonio feliz. Los días posteriores al arresto de Mako fueron un borrón de emociones. Me senté solo en la sala de estar, el silencio ensordecedor, mi mente un mar tumultuoso de pensamientos y sentimientos. El futuro que había imaginado con Mako se había desmoronado, dejándome navegar por un camino que nunca anticipé. Mientras lidiaba con la realidad de mi situación, sonó el timbre de la puerta, sacándome de mi ensoñación. Abrí la puerta para encontrar a Clara, mi amiga y confidente más cercana, parada allí con una mirada de preocupación. Ana, me enteré de lo que pasó. ¿Tú estás bien?, preguntó ella, entrando. Negué con la cabeza, una mezcla de alivio y desesperación en su presencia. No lo sé, Clara. Todo es justo, caído a pedazos. Clara me abrazó, su abrazo un pequeño consuelo en el caos. Eres más fuerte de lo que crees, Ana. Superarás esto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Michael enfrentó cargos de fraude, sus fechorías pasadas lo alcanzaron. Su ex esposa, Laura, también estuvo implicada por su papel en el chantaje. Me encontré en medio de todo, un testigo reacio al desmoronamiento de la vida que había construido. En el juzgado, vi a Mako de pie ante el juez, con su rostro como una máscara de arrepentimiento. Lo siento, señoría, dijo, con la voz apenas audible. Nunca tuve la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Cometí errores y estoy listo para enfrentar las consecuencias. El juez lo miró con severidad. Sus acciones no solo han violado la ley, sino que también han causado un daño significativo a su familia. Este tribunal se toma estos asuntos en serio. Cuando el juez pronunció la sentencia, 5 años para Michael y 3 para Laura, se cerró un capítulo en mi vida. Sentí una compleja mezcla de emociones, alivio de que se hiciera justicia, tristeza por el hombre que una vez amé y una profunda sensación de traición. Michael me miró, con los ojos llenos de arrepentimiento. Tenía miedo, Ana. Miedo de perderlo todo. Pero al tratar de protegerme, terminé perdiendo las cosas más importantes, tú y mi integridad. Asentí, la finalidad de nuestra situación se hundía. Espero que encuentres una manera de hacer las cosas bien, Mako. No solo legalmente, sino contigo mismo y con Emily. Al salir del juzgado, sentí que una carga se me quitaba de los hombros. La terrible experiencia había terminado, pero dejó profundas cicatrices. Ya no era la misma persona que había caminado por el altar, llena de esperanzas y sueños. Esta experiencia me había cambiado, pero también me dio una nueva perspectiva sobre la vida y las relaciones. En los meses siguientes, me concentré en reconstruir mi vida. Comencé a ver a un terapeuta, trabajé en mi carrera y me reconecté con amigos y familiares. La casa, que alguna vez fue un símbolo de mi vida matrimonial, fue vendida. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos que perduraban en cada esquina. Un día, mientras tomaba un café con Clara, me preguntó, ¿qué pasa ahora, Ana? ¿Qué sigue para ti? Sonreí,
una sensación de paz finalmente se instaló en mi corazón. Ahora, reconstruyo. Descubro quién soy en mis propios términos. Y tal vez, solo tal vez, encontraré el amor de nuevo. Pero esta vez, sobre una base de confianza y honestidad. Mientras caminaba por la calle, con el sol poniéndose en el horizonte, me sentí esperanzado por primera vez en meses. El camino por delante era incierto, pero estaba listo para enfrentarlo con una nueva fuerza y resiliencia. Las secuelas de mi matrimonio destrozado no fueron solo un final, sino un comienzo, una oportunidad para escribir un nuevo capítulo en mi vida, una en la que no era solo un espectador sino el autor de mi propia historia. Me di cuenta de que las pruebas que había enfrentado no eran solo obstáculos, sino escalones hacia una versión más fuerte y consciente de mí mismo. Había aprendido la dura lección de que el amor no debería venir a costa de la dignidad y la paz de uno. Mientras caminaba, sentí la brisa fresca en mi rostro, un susurro simbólico de nuevos comienzos y nuevas oportunidades. El capítulo de mi vida con Michael estaba cerrado, pero uno nuevo estaba esperando ser escrito. Un capítulo lleno de posibilidades, aprendizaje y crecimiento. Estaba lista para aceptar lo que viniera después, sabiendo que, independientemente de los desafíos que se avecinaban, ahora estaba equipada para enfrentarlos con coraje y gracia. Y así, di un paso adelante hacia mi nueva vida, una vida en la que ya no me definían las sombras del engaño y la manipulación, sino mis propias elecciones, mis propias fortalezas y mi propio viaje hacia la curación y la felicidad.